Quisiera hablar de la palabra y quisiera que nos preguntásemos qué es la palabra para cada uno de vosotros. Y un hermano muy conocido que ya ha partido con el Señor, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, pues nos da la respuesta a esta pregunta. Y la encontramos en el capítulo 1 de Juan, versos del 1 al 18. Y lo voy a leer, porque ahí nos dice lo que es la palabra. Y cuando lo tengáis, Juan capítulo 1, versos del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. En el prólogo pone Cristo, la palabra eterna. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da a luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Aleluya. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. Y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Quisiera que nos enfocáramos en estos 5 primeros versículos de Juan, del 1 al 5, en el cual repiten el principio. Y si os dais de cuenta, ¿a qué libro de la Biblia os suena en el principio? A Génesis. Amén. Sí. Fijaros que en Génesis Dios habla 10 veces, y las 10 veces que habla, la tierra que estaba en desorden y en un caos es transformada, es cambiada. Y así Dios actúa en nuestra vida, tanto en la vida que nosotros vemos como dentro de nuestro corazón. Es el único que puede cambiarnos, porque Él es el creador de todas las cosas, como hemos leído. Él quiere cambiarnos a mejor. Y quisiera hablaros de 10 formas de lo que es la palabra, o ejemplos. Primeramente, es eterna. Amén. Dice Isaías en el capítulo 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece. Aleluya. Es eterna, siempre permanece. Dice también que es luz, y lo vemos en el Salmo 119, verso 130, donde dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entenderla. Otra característica, dice que es fuego, y en Jeremías capítulo 23, versos 29, dice: no quema mi palabra como fuego. ¿Os acordáis de los 2 testigos que iban a Emaús con Jesús por el camino? ¿Qué decía? No arde nuestro corazón cuando nos ha hablado sus palabras. Otra es que es una espada, y lo vemos en Hebreos, que es un verso muy conocido, capítulo 4, verso 12, donde dice que la palabra es más cortante que una espada de doble filo. Y eso nos dice que ella escudriña lo más íntimo de nuestro ser y nos revela lo que somos realmente ante Dios. Dios quiere cambiarnos.
Y ese es el motivo por el cual nos ha creado. Nos ha creado para glorificarle, para amarle y para ensalzar su nombre. Pero Él quiere cambiarnos, para que cada día nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las características es que es la verdad, y lo vemos en Proverbios, en capítulo 30, verso 5, dice: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice la palabra que es sabiduría, y lo vemos también en el Salmo 119, 67, donde dice: ahora sigo de cerca tu palabra. El temor a Jehová, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Dice también que es enseñanza, y esto lo vemos en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulos 3, versos 16 a 17. Es otro párrafo muy conocido, que solemos repetir mucho, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enséñame tu palabra para no apartarme de ti, dice el salmista. También dice que es alimento, y lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Y me gusta mucho, porque esta está en la nueva versión viviente, y seguramente si lo veis es diferente, pero dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, que crezcan a una experiencia plena de salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios. Dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén. Dice también que es miel, y lo vemos en el Salmo 119, 103, otro más pasaje muy conocido, que se repite continuamente. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. ¿Es la palabra un placer como la dulzura de la miel para nuestra vida? Y también dice ya por último, el 10 dice lámpara, es también una lámpara, y lo vemos también en el Salmo 119, verso 105, donde dice: la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pregunta: ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra de Dios? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Queremos que nuestra fe crezca? Amén. Dice la palabra que la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y quisiera terminar con una exhortación o con una advertencia, y se encuentra en 1 de Timoteo. Es una advertencia de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos del 3 al 5, donde le dice Pablo a Timoteo. Y el prólogo es: la falsa enseñanza y la verdadera riqueza. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto lo que provoca es discusiones, celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Guarda la palabra de Dios. Que Dios os bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno es nuestro Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. En todos esos versos hay cosas verdaderamente poderosas. No debemos de menospreciar los días de las pequeñeces. Dios obra de una manera muy diferente a la que obra el hombre, y mira de manera diferente a la manera que mira el hombre también. Ayer os enviaba un pequeño enlace a
a un enlace de Facebook, donde salía no sé si lo habéis visto o no, pero realmente a mí me conmovió, y me conmovió por la razón de que Dios obra de una manera especial, que se escapa a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Por eso debemos de cultivar nuestro corazón. Esas cosas nunca pasarán, esas cosas nunca se olvidarán. Incluso cuando nuestro cuerpo falle, cuando nuestra mente falle, cuando nuestras fuerzas fallen, el poder y la fortaleza de Dios en esa convicción permanente de nuestra fe permanecerá firme en nuestros corazones. Esa era una persona, una viejecita, una anciana de 88 años, a la cual le preguntaban, ¿verdad?, por su hija, por su hijo, le preguntaban qué había comido, y ella no sabía, no los conocía, porque obviamente padecía de una enfermedad que era el Alzheimer, todos lo habéis visto, ¿no? Pero le preguntaron, ¿sabes quién es Jesucristo? ¿Sabes quién es Jesús? Y fue del único que se acordó: Jesús es mi Salvador, y pronto me llevará a casa. Es curioso, ¿no?, que te puedas olvidar de todo menos de eso, ¿sí o no? Es curioso que una enfermedad tan violenta, tan destructiva, ¿no?, en el cerebro, como es el Alzheimer, pueda hacer olvidar incluso los nombres de nuestros propios hijos, las caras de nuestros propios hijos y de nuestros familiares, o de las cosas que hay a nuestro alrededor, y que vivamos como vegetales, pero que no sea capaz de borrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿No es verdaderamente increíble? ¿Y creéis que esto lo hace el hombre? ¿Creéis que esto es simplemente un recuerdo vago? Esa es la obra de Dios, poderosa, transformadora, y es brutal. Por eso la fortaleza de Dios en nuestra vida es tremenda, y esa es la que debemos fortalecer y debemos cosechar. Sé que somos un remanente pequeño, sé que estamos pasando unos tiempos difíciles en esta congregación con respecto a nuestra fortaleza numérica, pero el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo mucho. Y de eso se trata, de ver como ve el Señor, no de ver como ve el mundo, porque como veamos como ve el mundo, rápidamente caemos, rápidamente sentimos desvanecernos, y las fuerzas, obviamente pocas que tenemos, naturales, se desvanecen, dejan de habitar con nosotros. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, ¿qué ocurre? Nada ni nadie nos puede derribar. Por eso me gustaría que tomásemos hoy un texto en el Salmo 18:2, porque realmente la idea de que Dios sea nuestra fortaleza no es una idea cualquiera, es una imagen verdaderamente poderosa y reconfortante a la que nos invita la Biblia, y tiene varias implicaciones en nuestra vida, sumamente importantes para todos nosotros, los que somos verdaderos hijos de Dios, no solo creyentes. Amén. Porque los demonios, ¿qué? También creen y tiemblan. El mundo está lleno de creyentes, pero no de verdaderos hijos de Dios, que tienen en cuenta a aquel que los levantó, aquel que es capaz de grabar en fuego en nuestro corazón sus palabras, aunque nuestra mente quede totalmente arruinada por cualquier enfermedad, o por una enfermedad tan terrible como es el Alzheimer. No hay nada que pueda hacernos olvidar quién es el que salvó nuestras vidas. Realmente os envié, no suelo enviar muchos enlaces de cosas al grupo, pero realmente me conmovió esa escena, porque no solo por la dulzura y la belleza y el poder que en sí tiene, ¿no?, sino porque realmente puedo ir entendiendo y comprendiendo que Dios no obra como nosotros obramos, que Dios es capaz de hacer cosas. Ahí es donde veo realmente que Cristo vive, que Dios es real, y que Dios es capaz de hacer lo que ningún medicamento, ningún médico es capaz de hacer en nuestra vida. Y no solo eso, es capaz de cambiar nuestra debilidad en fortaleza, nuestra flaqueza, nuestro cansancio en baile. ¿Sí o no? ¿No nos dice la palabra, estad siempre gozosos o qué? Mirad, tener a Dios como fortaleza
como nuestra fortaleza nos proporciona algo vital que debemos de tener muy en cuenta cada día, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y es seguridad y protección. ¿Te sientes protegido y seguro? ¿De verdad? Debemos de sentirnos protegidos y seguros porque la Biblia así lo describe, porque la Biblia así nos lo hace saber, porque tener a Dios como nuestra fortaleza hace que realmente entendamos que sus hijos están bajo su cuidado, están bajo su protección en medio de todos los peligros y todas las adversidades. Por eso este concepto ofrece algo más poderoso y algo más vital que una imagen solo de fortaleza en un momento puntual o algún tipo de refugio en un momento en el cual nuestra vida pues flaquea. Constantemente la fuerza de Dios está en cada uno de nosotros y realmente nosotros le tenemos como roca. Como roca. Vamos a ver lo que dice ese salmo. Salmo 18:2 dice: Jehová es mi roca y castillo mío, y mi fortaleza y mi libertador. 18:2 es el mismo que tienes en la Biblia tú, Tere. sí. También es castillo, ¿no? Bueno, las palabras se parecen. Jehová es mi roca, es mi castillo, es mi fortaleza. Las fortalezas y los castillos prácticamente eran lo mismo en aquellos tiempos. Las ciudades se rodeaban de grandes murallas y eran lo que realmente protegían de los asedios. Por eso los reyes se sentían seguros detrás de sus muros. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que el único que fue capaz de derribar esas grandes murallas fue el Señor. Y fue, obviamente muchos otros asedios también, otros ejércitos lo hicieron, pero el Señor lo hizo de una manera magistral, ¿no? Por eso nosotros no descansamos en las murallas y en los castillos físicos, sino descansamos en la fuerza de nuestro Dios, porque estamos asentados, estamos edificados ¿en qué? En la roca, y esa es nuestra fortaleza, y esa es nuestra, dice la palabra, y Él es nuestro libertador. Dice que el que edifica su casa sobre la roca es aquel al que compara a Dios, aquel al que pone la palabra de Dios por obra. Amén. Por eso vienen problemas, dificultades, cualquier cosa que nos quiera remover, y es imposible porque el poder de Dios obra con total seguridad en nuestras vidas. Por eso acuérdate que la fortaleza de Dios en cada uno de nosotros nos trae seguridad y protección. Cuando creas estar débil o creas estar expuesto a cualquier peligro, acuérdate, recuerda que Dios es nuestra fortaleza. Tener a Dios como nuestra fortaleza también nos proporciona dependencia y confianza. Cuando confiamos en nuestras fuerzas, nos creemos como Sansón, como lo compartíamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Confiamos en nuestros dones, confiamos en nuestra sabiduría, confiamos en lo que somos, en lo que nuestras fuerzas o dones nos capacitan para hacer. Pero cuando nuestras fuerzas están en Dios, obviamente confiamos, dependemos absolutamente de Él. Y le dejamos que Él obre a través nuestra. ¿Sabéis lo que más me ha inquietado en mi vida como cristiano? Dejar que Dios hable a través de mí. No tener las cosas planificadas para poder no equivocarme, no errar, ¿no? Y darle opción a que el Señor hable a través de mí. Que su Espíritu Santo tome mi boca, tome mis palabras, tome mi mente, tome mi corazón y hable. Eso es como estar siempre al borde del precipicio, ¿verdad? Y Dios me hablará hoy, y Dios hablará por mí, y Dios será mis fuerzas, me guiará. Porque tenemos esos pensamientos y tenemos esas debilidades y tenemos estas cosas que a veces nos proporcionan una confianza en lo que sabemos, y lo que sabemos lo sabemos mal. ¿Y por qué? Porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos. Por eso es bueno dejarse en manos de Dios y que el Espíritu Santo ponga palabras en nuestra boca, ponga la palabra correcta para cada corazón que la oye. Amén. ¿Dependes y confías del Señor? Porque reconocer a Dios como
tu fortaleza como tu confianza implica una actitud también de humildad, de sencillez, una dependencia total. Depender de Dios es algo vital. Pero el ser humano en ocasiones, los hijos de Dios también, como dije antes, tenemos esa pequeña incertidumbre, ¿no? No estamos viendo a Dios, no le podemos tocar, no le podemos, digamos, abrazar físicamente, y eso a veces nos inquieta, ¿no? Y estar esperando en Él hace que realmente nosotros dependamos totalmente de Él y que nuestra confianza repose sosegadamente. Por eso vamos a tomar el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Por eso confiar en nuestras capacidades, confiar en nuestro poder, no es bueno. Debemos de hacerlo. Debemos de hacer que esto se revierta y confiar verdaderamente en el poder de Dios en nuestra vida. Él es el único capaz de cambiar, de hacernos amar, de hacernos que perdonemos, de hacernos que realmente nuestros pensamientos se vuelvan a Él, de hacer que realmente nuestra vida tenga un apoyo vital. Como dice este proverbio, capítulo 3, verso 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia... ¿En tu propia qué? En tu propia prudencia. Aunque no lo creáis, es esencial para nuestras vidas como hijos de Dios tener esto verdaderamente grabado a fuego en nuestro corazón. ¿Por qué pensáis que esa señora, que esa mujer de 88 años con esa enfermedad se acordaba de eso y de todo lo demás, con lo que había vivido constantemente, con aquellos hijos que había parido de su propio vientre? ¿Por qué pensáis que se acordaba de esto? Porque ella se apoyó en el Señor. Porque ella había tenido muy claro, realmente no solo en su mente, sino en su corazón, de que su prudencia no era del todo firme y de que cualquier cosa podía afectar no solo su cuerpo, sino su mente, su corazón, su existencia. Pero confiando en Dios, estás aferrado a su dependencia y a la razón de ser que Dios te da. Por eso tener a Dios como nuestra fortaleza también nos proporciona fortalecimiento espiritual. Y esto lo necesitamos. Roque nos acaba de dar unos cuantos versículos que son verdades tremendas para nuestra vida, que realmente si las tomásemos verdaderamente en serio y las grabásemos a fuego en nuestro corazón, darían un fruto, y fruto abundante, porque ese fortalecimiento espiritual viene a través realmente de recordar y de traer a nuestro corazón todas esas vitaminas que necesitamos, porque el Señor multiplica las fuerzas del cansado. Vamos a Isaías 40, 29. Dios proporciona la fuerza interior necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Lo crees? En ocasiones no somos capaces de enfrentar estas cosas. Ha habido muchas cosas que a mí verdaderamente han intentado derrumbarme, han intentado destruirme, y en ocasiones casi lo han conseguido. Cuando conocí al Señor, empecé a ver y a entender lo que eso significaba en mi vida. Y a pesar de mis errores, de mis fallos, de mis constantes tropiezos a lo largo y ancho de mi vida hasta el día de hoy, he podido ver y he podido constatar el poder de Dios a través de su fuerza. He podido ver que cuando me olvidaba realmente de mi fuerza, de mi saber, de mi entender, rápidamente descansaba en el corazón de Dios, en su omnipresencia, en su omnipotencia, y podía fortalecerme espiritualmente, podía estar seguro en medio de un problema difícil, complicado, en medio de una situación que me intentaba derribar una y otra vez, pero confiando en Él me fortalecía espiritualmente. Y esto me capacitaba no solo para poder seguir avanzando, sino para poder seguir creciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Dios
es el encargado de proporcionarnos la fuerza interior necesaria cada día para cualquier desafío de la vida. Por eso este verso que viene en Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo, ¿a quién? Y multiplica las fuerzas, ¿a quién? ¿Quién es? ¿Quién es este del que habla la palabra de Dios? Es nuestro Dios. En el libro de Isaías, hace muchísimos años que esto fue escrito. Y todos aquellos que confían en el Señor, su flaqueza y su debilidad se convierte en fortaleza, porque Dios es capaz de hacer viva esta palabra. Dice que Él da esfuerzo al cansado cuando ya no puedes más, cuando estás justo de desmayar. Entonces es cuando el Señor es capaz de llenarte de las fuerzas que nunca has tenido. Ayer me gustan las películas sobre hechos reales. Y ayer estuve viendo una película sobre una mujer en Estados Unidos, en los tiempos donde la mujer tenía prohibido prácticamente casi todo y donde los hombres obviamente destacaban en prácticamente todos los deportes. Era una nadadora, ella quiso empezar a nadar y no les permitían nadar en las mismas piscinas que los hombres, no les permitían entrenar en sitios públicos, tenían que ir tapadas hasta los pies. Bueno, era tremendo. Pero ella venció al sarampión, que el sarampión en aquel tiempo era una enfermedad mortal para un niño, para una criatura en aquel momento. De hecho, el médico les dijo a sus padres: esta noche su hija va a morir. No, si la próxima vez que baje las escaleras, sepan que su hija ha fallecido. No, lo siento. Se estaba despidiendo el doctor le estaba diciendo a los padres que se despidieran de su hija. Pero el que se quedó dormido fue su padre, y quien bajó las escaleras fue la niña, y bajó esas escaleras y le dijo a sus padres: tengo hambre. Y había superado el sarampión. Esa niña que después se convertiría, y te puedo decir, según reveló los datos de esa película al final, esa niña después se convertiría en la única persona, pero en la persona que hasta el día de hoy mantiene el récord de cruzar el estrecho a nado, y antes no había trajes de, ¿cómo se llama? Neopreno ni cosas de esas, se echaban grasa de foca y cosas de esas. Y solo 5 hombres habían sido capaces de lograr ese mérito, pero ella no solo lo superó en 2 horas de diferencia, sino que fue recibida por el mayor desfile jamás visto en la historia de los Estados Unidos, en el mismo Nueva York. Quiero decirte que ella estuvo a punto de flaquear un montón de veces, y que nuestras fuerzas, es verdad, son limitadas, y muchos antes que los que habían conseguido hacerlo, muchos de ellos murieron. Sus fuerzas se acabaron, y como tenían que nadar de noche, se perdían y no eran capaces de localizar la costa y morían. Y ella estuvo a punto de morir. Si nosotros humanamente podemos hacer esas, digamos, hazañas, ¿verdad?, increíbles, ¿qué no podrá hacer Dios en nosotros cuando realmente ya no tenemos fuerzas ninguna? ¿Qué realmente podrá hacer Dios? Pues lo que dice la Escritura: darnos esfuerzo, darnos la capacidad de poder no solo estar al límite de nuestras fuerzas, sino darnos unas fuerzas que no tenemos, que no provienen de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, sino que provienen de nuestro mismo corazón. Dice que multiplica las fuerzas al que no tiene, dice, ni una sola. O sea, dice la palabra ninguna. ¿Cómo puedes sacar fuerzas donde no hay fuerzas? ¿Qué clase de milagro, qué clase de hazaña es esa de Dios en nuestra vida? Cuando no tenemos ninguna fuerza, no tenemos ninguna fuerza.
Pero Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna fuerza. Él es nuestro Dios, Él es nuestra fortaleza. Tener a Dios como nuestra fortaleza nos proporciona este fortalecimiento espiritual tan necesario en nuestra vida y en este tiempo, porque el mundo va cuesta abajo y sin frenos. Nuestra sociedad, nuestro continente, Europa, va cuesta abajo y sin frenos. Lo creáis o no, aún a pesar de todo lo que va a venir y de todo lo malo que va a resurgir, Dios va a seguir fortaleciendo el corazón de aquellos que le busquen. Aún a pesar de que el mundo se convulsione y de que los montes se echen al mar, Dios va a fortalecer la vida de aquellos que están llenos de problemas pero que confían en Él. La vida de aquellos que tienen escasez pero que confían en la provisión de Dios. La vida de aquellos que están enfermos pero que confían en la sanidad poderosa de Dios. Viviendo por encima de sus enfermedades, por encima de sus circunstancias, por encima de cualquier cosa que les impida tener relación con el Señor y tener consuelo y paz, que es lo que trae el Señor a nuestra vida. Por eso tener a Dios con nosotros y obviamente hacernos de Él nos permite, obviamente, o nos proporciona consuelo y paz. Ese consuelo y paz que necesitas tú y que necesito yo cada día. También. Amén. Sin consuelo y paz, ¿a dónde vamos? Siempre estaríamos turbados. Vamos a tomar el libro de Filipenses capítulo 4, 7. Recuerdo estas cosas con versículos porque la palabra de Dios nos trae a memoria lo que Él realmente dijo. Y cuando realmente lo creemos es cuando realmente la fuerza y el poder de Dios habitan en cada uno de nosotros. Fortalecimiento espiritual es necesario para nuestra vida, pero sin consuelo y paz estaríamos siempre al borde, ¿verdad?, del abismo, ¿no?, como os decía antes. Y realmente tenemos que confiar, aunque estemos al borde del abismo, tenemos que confiar que realmente nuestros pies siempre estarán firmes en Cristo Jesús, sabiendo que Dios es nuestra fuerza y que en Él encontramos consuelo y paz en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba. ¿Quién puede vencernos? ¿Quién puede turbar a los hijos de Dios? ¿Quién puede conmoverlos? ¿Sabes? Hay muchas cosas que el enemigo va a usar y lo va a intentar. Te va a querer desanimar porque no va a querer que estés contento contigo mismo. Va a querer que te quejes siempre, constantemente. Y eso es un defecto que tenemos los seres humanos, quejarnos a pesar de tener muchas más cosas de lo que muchos tienen, ¿sí o no? Solo hay que mirar para ciertos lugares donde vemos que no tienen ni lo básico. Y nosotros nos quejamos porque tenemos abundancia o porque comemos casi siempre lo mismo, porque como el pueblo de Dios se quejaba del maná. Y no eran más que pruebas que Dios ponía en su corazón para ver el grado de agradecimiento que tenían. Por eso nuestro consuelo y nuestra paz y nos da fuerza, y esa fuerza nos permite descansar en medio de las pruebas y de las tribulaciones, nos fortalece y hace posible que esto se convierta en vitaminas para nosotros. Por eso Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees? Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, sobrepasa todo lo que sabes, sobrepasa todo lo que te enseñaron, sobrepasa todo lo que crees que eres o todo lo que crees que te queda por saber, sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es algo sobrenatural y es algo beneficiosa para nuestra vida y es algo que no puedes controlar ni dominar, es algo que Dios te da cuando realmente reposas en Él, cuando realmente tienes tu confianza en Él, cuando realmente tu fuerza espiritual está en Él.
Cuando realmente nuestra fortaleza es Él. ¿Entiendes esto? Por eso esta paz es algo que sobrepasa tu entendimiento, tu capacidad de pensar, tu capacidad de poder descifrar qué clase de fuerza, qué clase de seguridad, qué clase de relajación tiene esto en tu vida para tu bienestar, ¿no? Dice, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, que esta paz es capaz de guardar todas aquellas cosas que a veces nos hacen sucumbir, nos hacen temblar, que nos hacen dudar de nosotros mismos, de Dios incluso, que nos hacen poner en peligro nuestra relación con Dios constantemente. Por eso dice que esta paz sobrepasa todo el entendimiento, pero guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esta es la clave de nuestra fortaleza. Y esta es la clave de nuestra esperanza. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que nos olvidásemos de Él a la primera de cambio. Dios nos liberó su amor y su poder y su fuerza sobrenatural e inimaginable para la mayoría de los mortales en la vida de Jesús, para que Él no solo cumpliese lo que Él le ordenó, incluso sufriese por cada uno de nosotros, para que nosotros no tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón sus palabras, para que nosotros rápidamente seamos oidores olvidadizos, oidores simplemente que nos emocionan esas palabras, pero que después, cuando nos tenemos que enfrentar a los distintos problemas de la vida, recurrimos a los viejos recursos los cuales recurríamos antes para enfrentarnos a los problemas, y volvemos a cometer los mismos errores. Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere ser nuestra fuerza, Dios quiere ser nuestra fortaleza. Por eso nos proporciona estas cosas cuando nosotros realmente confiamos en Él. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro consuelo, y Él guarda no solo nuestra vida, nuestro cuerpo, sino que también guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. ¿Sabes? No podemos vivir sin el Señor. Y eso tiene que ser una disciplina diaria, del día a día, de enfrentarnos a esta realidad. Yo no puedo dejar de hablar con Dios. Dice que hay tiempo para todo. Podemos ver una película, podemos dar un paseo, podemos hacer cosas, pero aún dando un paseo, aún estando en cualquier lugar, puedes recurrir al Señor. Puede tu corazón volverse a Dios. Puedes recordar las palabras que el Señor una y otra vez te anima a que recuerdes y que pongas por obra, porque tener a Dios como fortaleza te proporciona esa paz y ese consuelo que tanto necesitas en momentos complicados de tu vida, que quizás ya has tenido o tienes o seguramente tendrás, porque la vida es así, un continuo subir y bajar, un continuo enfrentarnos a nuestro propio destino, a nuestros propios pecados, a nuestros propios errores, nuestras fallas, a nuestro carácter modular, ¿no? Que está siendo transformado como esa vasija que se rompe y Dios, ¿verdad?, la coge en sus manos el buen alfarero y la vuelve a hacer conforme a Él le agrada que sea. Así somos nosotros. Todo el caminar de nuestra vida, no durante un tiempo, todo el caminar de nuestra vida estamos siendo cambiados y transformados. Por eso, si piensas otra cosa, estarás abocado a la desesperación, estarás abocado a la derrota y realmente, pues bueno, eso será consumado en tu vida. Pero si descansas en Cristo Jesús, te puede faltar cualquier cosa. Puedes encontrarte en la situación de esta anciana de 88 años que no conocía ni a sus hijos, ni sabía lo que había comido ese día, ni se acordaba de nada absolutamente, pero de lo único que se acordaba era de aquello que le dio vida y le hizo sentirse mujer e hija de Dios, que se hizo sentir bien, que la hizo saber que un día iba a llegar a una casa, a una familia, donde iba a disfrutar y iba a tener consuelo y paz por siempre.
Ni qué decir tiene que esta fortaleza también nos trae algo vital, que es la victoria sobre el mal. Un mal que está ahí continuamente dirigido a las familias para ser destruidas. Vivimos en una era sumamente peligrosa, donde los gobiernos sacan leyes que adoctrinan desde los propios colegios a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, o a los hijos de nuestros vecinos, o a los hijos de quien los tenga, los adoctrina para ser individuales y egoístas, y que hagan absolutamente lo que ellos quieran sin tener en cuenta ningún tipo de directriz, ni siquiera aquellas que le aconsejan o que sus padres podían tener en sus corazones como argumentos válidos para que sus hijos crezcan sanos de mente, de corazón, para que crezcan cuerdos. Y es terrible, porque muchos van a caer en estas redes, y muchas familias realmente se hundirán porque no tienen recursos contra este mal, porque caen en esas redes, pero nosotros tenemos guía y dirección, nosotros tenemos recursos contra este mal. Por eso la Biblia nos enseña que la lucha contra las fuerzas del mal y la injusticia no se pueden ganar con nuestras propias fortalezas, con nuestra propia sabiduría, con lo que ya sabemos, sino con la fortaleza y la sabiduría de Dios, con aquello que es sobrenatural en nuestras vidas. Y esto ocurre cuando estás muy cerquita del Señor, cuando realmente no te crees nada de lo que realmente podrías creer que haces bien, y al acabar de hacer lo que haces bien te dices: siervo inútil soy, lo que tenía que haber hecho lo hice. ¿O acaso la palabra de Dios no nos dice que hagamos eso? ¿O nos dice todo lo contrario? Nos dice: enorgullécete de lo bueno que eres, de lo bien que lo has hecho. No, ¿para qué? Si Dios conoce quiénes somos, Dios conoce nuestra realidad, y si hacemos algo bueno es gracias a Dios, a Él sea la gloria. Y esto nos mantiene cuerdos, esto nos mantiene en una estabilidad emocional, física y verdadera delante de Dios. ¿Sí o no? Por eso lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a quién? ¿A quién? A los sabios y entendidos de este mundo. ¿Por qué? Porque así a Él le agradó, dice la Escritura. Lo vil y menospreciado. ¿Cómo va a avergonzar lo vil y menospreciado a un sabio y entendido? La palabra de Dios dice que cuando los apóstoles hablaban con denuedo, cuando tú hablas como hijo de Dios, con el corazón, con lo que ha hecho Dios en tu vida, con las palabras que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente, cuando tú hablas con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, esas palabras no vuelven vacías. Y la gente en aquellos tiempos, como los apóstoles, y en estos tiempos se pueden asombrar igualmente. En aquellos tiempos asombraban, pero no es el pescador aquel, no es este que no tiene estudios ni tiene nada. ¿Y cómo puede hablar de esa manera? ¿Cómo puede llegar al corazón de las personas de esa manera? ¿Cómo puede transformar la mente de aquellos que le están escuchando? ¿Cómo estos le pueden hacer caso a estos que no son hombres de letras? Y eso está pasando en el mundo entero. ¿Cuál es el problema incluso de la iglesia de hoy en día? Es que se fija más en los dones y en las capacidades que tienen las personas, que también Dios puede usar, obviamente, y las usa, y siempre las ha usado, para el bien del cuerpo de Cristo, no para el individualismo, para el egoísmo personal. Las personas piensan que estos dones en la iglesia de hoy en día son lo suficiente para que las cosas prosperen. Que no. Que no. De esta manera no te vas a librar de los ataques del enemigo, no vas a tener victorias sobre ellos. Es más, es igual, dice la Escritura: ¿de qué te vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Puedes ser la persona más exitosa de la existencia si solo has confiado en ti, en tus fuerzas y en tu saber y en el don que incluso Dios te ha dado, y no has confiado en Dios y no has derramado tu corazón delante de Dios y no lo has hecho para su gloria. No solo eso, sino que se las has arrebatado. ¿Qué piensas que Dios te dará? Pues nada, porque todo lo que has querido ya lo has conseguido a través de lo que has hecho. Y eso mismo es tu recompensa. Recompensa que se acaba cuando tu alma
pasa a estar delante de la presencia de Dios. Es importante esto. Esto es importantísimo en nuestra vida. Por eso Efesios 6, 10, 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor. ¿Dónde tienes la fuerza? En tu sabiduría, en tu trabajo, en tu dinero, en tu economía, en tu mujer, en tu marido, en tus hijos. ¿Dónde está tu fuerza? La Escritura dice que te fortalezcas en el Señor. Que por lo demás, hermano, estate atento, fortalécete en Dios, fortalécete en el Señor y lo mejor de todo, y en el poder de su fuerza. ¿Quién enseñará a Dios? ¿O acaso no hemos visto la fuerza y el poder que tiene Dios creando el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay? Y el universo, el multiuniverso y el trimultiuniverso. ¿Es que acaso nosotros queremos alcanzar como una mota de polvo en todo este universo, como una insignificancia de vida que en cualquier momento nos da un yuyu y nos presentamos delante del Señor? Que en un momento nos sentimos fuertes y para el próximo momento, ¿verdad?, se nos quitan las fuerzas y no somos nada aunque lo tengamos todo. Después nos acordamos de la salud, ¿no? Hay gente que piensa, no, es mejor tener dinero que salud. ¿Para qué quieres el dinero sin salud? Que se lo pregunten a quien no tiene salud. Lo que querrían ellos. ¿Qué querrías tú? Hermano, aunque no tengas salud, si tienes la fuerza de Dios en tu vida, tienes lo mejor, tienes la victoria sobre cualquier tipo de mal que te venga. Nada ni nadie es capaz de derrumbarte. Te vuelvo a decir y te ilustro otra vez la imagen de esa ancianita de 88 años. ¿Quién es más vulnerable que una persona que tiene Alzheimer? Una persona que ha perdido el timón de su vida, que es su mente, ¿no? Salimos por esa puerta y sabemos a dónde vamos, sabemos dónde tenemos nuestra casa, nuestro hogar. Una persona que está con una enfermedad de esas, la pones en la puerta y va para cualquier lado. Para ella todos son caminos que llevan a algún lado, pero no sabe a qué lado la llevan. Pero sin embargo, esas enfermedades no son capaces ni siquiera de borrar la marca y el sello de Dios en el corazón de aquellos que depositan sus fuerzas en el Señor. Por eso el mal no tiene la victoria, ni siquiera el mal de la propia enfermedad, ni siquiera el mal de cualquier ofensa, ni siquiera el mal de cualquier derrota que creamos que por nuestra culpa hayamos recibido en nuestra vida. No tiene la victoria el mal sobre nosotros si tenemos nuestra fortaleza en el Señor, si nuestra fortaleza es Dios. Por eso este verso en Efesios 6 nos dice que nos fortalezcamos en Él, que te fortalezcas en el Señor. Y lo que es mejor, en el poder de esa fuerza que Dios tiene para ti y para mí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y obviamente es obvio, en Efesios 6 tenéis toda la armadura, no vamos a hablar de ello porque ya lo hemos compartido y predicado. Pero la Escritura nos empuja a que escudriñemos la verdad y que entendamos cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de vivir en definitiva, ¿no? Para poder tener la fuerza del búfalo, ¿no? Esa fuerza que tanto necesitamos en ocasiones porque muchos de nosotros físicamente somos débiles y nuestra fuerza tiene un límite y tarde o temprano vendrá alguien más fuerte que nosotros. Amén. Y el enemigo, el diablo y todas sus huestes espirituales en ocasiones tienen mucha más fuerza que nosotros, pero es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo crees? Si lo crees, aférrate al Señor. Hermanos, no todos podemos ser el número uno. No importa qué número seas dentro del cuerpo de Cristo. Eso es para el mundo. El mundo idolatriza y ensalza a aquellos que destacan en medio. Esta chica, en su humildad, hizo esa proeza y todos quedaron embelesados. Todo un país se echó a las calles. Ahí le hicieron un desfile inmenso. Ella después, por culpa del sarampión, se quedó sorda porque eso era lo que producía el sarampión. Cuando lo superabas, te empezabas a quedar sordo. Y ella hizo una escuela para
niños sordos que querían nadar. Cualquiera cosa que haga Dios en tu vida por el bien de los demás, a través de la fuerza que Dios pone en ti o del don que haya puesto en ti el Señor. Cualquier cosa honesta, limpia, verdadera que Dios haya puesto en ti, ponla a florecer, porque tener a Dios como nuestra fortaleza nos proporciona también, y es complicado lo que voy a decir ahora, confianza en el futuro. Como os dije antes, estamos pasando unos momentos bajos a nivel numérico dentro de esta congregación, pero eso no va a impedir que Dios siga abriendo esa puerta hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera. Porque de Él es la obra. Cualquier pequeña congregación o gran congregación, que no han caído pocas grandes congregaciones de miles de personas que profesaban decir tener fe y congregarse en un mismo sitio. Han caído muchas grandes congregaciones porque se consolaron con sus dones y porque se fortalecieron de su fuerza, no de la del Señor. Por eso que en todas las ocasiones en las que el Señor animaba a su pueblo a que confiaran en Él, no era en vano, porque el pueblo no tenía las fuerzas necesarias para enfrentarse ni al futuro ni al enemigo. Pero el Señor sí, y le había dado muestras de sobra de que si le obedecían y que si confiaban en Él y que si escudriñaban su palabra y la ponían en su corazón, las bendiciones de la obediencia vendrían a sus vidas. Y el pueblo una y otra vez erró en este mismo concepto. No lo hagamos nosotros, porque nosotros podemos aprender en cabeza ajena. Amén. Por eso fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza hace posible que nosotros tengamos la fuerza necesaria, no por nuestra propia naturaleza, sino por lo que Dios imprime en nosotros. Por eso podemos también tener confianza en un futuro incierto. Nuestros gobernantes están locos. No importa que seas de un partido o que tengas simpatices por uno o por otro. Hay verdaderas locuras de leyes que están locas totalmente. Incluso que abogan contra los propios intereses de las personas al nacer mismo o antes de nacer. Son arrancadas del vientre y sacrificadas cuando ya sus corazones laten. ¿Sí o no? En España está permitido el aborto. Y no el aborto en unos días, sino el aborto ya cuando el feto incluso está formado ya. Y estas cosas, y no solo eso, sino después todos los despropósitos que hay. ¿A quién seguirás? ¿A dónde te aferrarás? ¿Cómo podremos tener confianza en un futuro tan incierto, donde vemos que Europa se vuelve una selva? Donde todo vale y donde solo los políticos viven bien y con presupuestos desorbitados, que realmente vivirían, no sé, pero 20 o 30 familias con el sueldo de uno de esos solos políticos. Es increíble. Increíble. Busca el Salmo 46, verso 1. Solo sé que al reconocer a Dios como nuestra fortaleza podemos afrontar el futuro. Solo sé que confiando en Él puedo mirar un futuro incierto y puedo descansar en el Señor porque sé que hará su obra. Sé que aún no ha dicho su última palabra y puedo esperar en Él con confianza y esperanza, aunque parece ser que creer en Dios cada día se pone más difícil, parece que testificar a la gente cada día es más complicado, parece que nuestras palabras se nos atraviesan y que cada vez tenemos más impedimentos para poder decirle a las personas que Dios existe, que Cristo vive en nuestros corazones. Porque la inseguridad y la falta de fortaleza en el Señor nos trae falta de seguridad en nosotros mismos, nos trae incapacidad para poder desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas y ver un futuro cierto esperando en el Señor, porque sabemos
que lo que verdaderamente importa es lo que venga de parte de Dios, y realmente las Escrituras nos guían y nos advierten de muchísimas cosas. Y también nos dice que Dios estará con nosotros, que estará con aquellos que le buscan de todo corazón. ¿Qué dice? Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ay, amigos, si no le buscas de todo tu corazón, siempre estarás perdido en el desierto dando vueltas. El problema que tiene el desierto y el mar abierto es que parece que vas en una dirección, pero no te das cuenta que estás dando vueltas y vuelves al mismo sitio siempre. Ese es el problema de cuando no ves, incluso ves espejismos en el desierto, aquellos que han pasado días sin encontrar agua y días cansados con el sol a plomo, y con el frío intenso de noche, han tenido espejismos. ¿Sabes lo que es un espejismo? Creer ver algo que no existe. Y eso es lo que le ocurre a muchas personas cuando realmente se desconectan de la verdad de Dios. Piensan que pueden ir más allá. Piensan que ese futuro lo tienen asegurado, que lo tienen en sus manos, cuando está en manos de Dios. Y cuando solo tendrás tu futuro asegurado si tu fuerza depende de Él. Y confías en Él, obviamente. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. O sea, nos vuelve a recordar que es nuestra fortaleza, pero nos dice que es nuestro amparo. O sea, si Dios es mi amparo, me da igual que sea antes de ayer, o que sea hoy, o que sea pasado mañana. ¿Sí o no? Pregunto. Si Dios es mi amparo, me da igual que dentro de 10 años me encuentre donde me encuentre. ¿Sí o no? Si realmente he guardado esto en mi corazón, si realmente yo me he anclado a la verdad de Dios, a la roca viva, Él es mi amparo y mi fuerza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, todo aquello que ha de venir, que vendrá, porque el ser humano vive de esta manera, y no importa el dinero que tengas, no importa lo que tengas a nivel material, no importa nada de la gente que haya a tu alrededor. Van a venir aflicciones, van a venir situaciones difíciles y complicadas. Con esto no te intento decir, obviamente, ni ponerte ningún pensamiento malo en tu corazón ni en tu mente, solo obviamente te recuerdo lo que dice la Escritura, que el Señor es tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio cuando te vengan esas tribulaciones de las que habla la palabra de Dios. Y que porque somos débiles y somos humanos, tarde o temprano vendrá, si no en forma de falta de alguien, como lo hemos comentado muchas veces, en forma de enfermedad, en forma de escasez, en forma de, yo qué sé, de 1000 cosas. Pero si te falta Dios, te falta todo. He visto. No solo la palabra de Dios nos lo anuncia, sino que muchos que no están escritos en la palabra de Dios, muchos que están solo escritos en el libro de la vida y en el corazón de Dios, han podido vencer adversidades y dificultades tremendas con poquísimos recursos o con ninguno, teniendo a Dios como baluarte y estandarte de sus vidas, como su fuerza. ¿Lo han pasado mal? Sí. ¿Lo han pasado dificultades? Sí. Pero de todas ellas les libró el Señor. Y el Señor a su tiempo los levantó y los cuidó y los guardó. Y no solo durante todo ese proceso, sino también que los recompensó. Y no tiene tampoco por qué ser siempre en vida. Porque realmente recuerda que nuestra fe no está basada tampoco en la realidad de nuestra existencia. No está basada en eso. Nuestra fe va mucho más allá de la vida, ¿o no? ¿O no? Y creemos en las promesas. Por eso cuando muchos de los esclavos que había en Egipto, y acabo la palabra de hoy, clamaron a Dios, muchos de ellos no salieron de Egipto, aún murieron en Egipto, pero confiaron que sus hijos, que su gente, que su pueblo, que aquellos que amaban al Señor, Dios cumpliría sus promesas y lo haría, porque no estaban pensando en solo su generación, en solo su momento, su casa, a ellos,
solo sus vidas, sino que estaban pensando en el pueblo de Dios. Estaban pensando en aquellos que recibirían las promesas, como tú y yo entramos a cosechar de la cosecha de muchos que han plantado antes que nosotros esos campos. Y otros entrarán en nuestras labores, como dice la Escritura, y cosecharán lo que no han sembrado. Pero en el Señor, cuando cosechas la semilla que otros siervos siembran en Cristo Jesús, los que vienen atrás pueden recogerla. Sé que la palabra de Dios dice que todo lo que sembrares, eso mismo también segarás. Y esto no solo habla de que vas a cosechar algo que no has sembrado, sino que también esa siembra que viene hacia ti es responsabilidad tuya que también la siembres, para que los que vengan detrás de ti la recojan también. Amén. Amén. ¿Tienes confianza en el futuro? Amén. Tener a Dios como nuestra fortaleza te proporciona todo esto. Una base sólida de seguridad, dependencia, fortalecimiento espiritual, consuelo, victoria sobre todo tipo de mal y confianza en el futuro que nos viene encima. Cada palabra que hablo es pasado ya, y cada palabra que aún no he hablado es futuro. Este entendimiento necesitamos tenerlo para profundizar cada día más en Cristo Jesús y tener una relación poderosa que nos capacite a vivir en una fe verdadera. Amén. ¿Lo crees? Esa fe te va a traer esperanza, amor y fuerza en cualquier circunstancia de tu vida. Cierra tus ojos. Padre amado, Señor, no queremos solo oír por oír, no queremos ser oidores olvidadizos. Queremos, Señor Dios, fortalecernos en tu fuerza. Queremos fortalecernos en ti, Señor, porque tú nos vas a traer seguridad, nos vas a traer una base sólida, Señor. Nos vas a traer una dependencia de ti, un fortalecimiento espiritual, poderoso y físico en nuestra vida, Señor Dios. También consuelo y victoria sobre todo tipo de mal, Señor Dios. Y esto es mucho más de lo que necesitamos, mucho más de lo que creemos que tenemos nosotros, Señor Dios. Padre, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en ti, Señor. Nuestra confianza, Señor, también está en lo que vendrá. Porque tu palabra es una, verdadera, y tú cumplirás lo que dice. Y aunque los tiempos se convulsionen, Padre amado, las generaciones que pasaron, las que no conocieron ni siquiera los teléfonos móviles, Señor, no creerían hoy lo que hay sobre esta tierra, Señor, y cómo el hombre vive, Señor, sobre ella. Aquellos, oh Dios, que descubrieron las ruedas, Señor Dios, no se imaginarían hoy, Señor Dios. Oh, amado Dios, cómo el mundo, Señor Dios, estaría, Señor. Y cómo ellos podrían vivir en medio de todo lo que nos rodea, Señor. Padre, no podemos vivir sin esperanza, no podemos vivir sin fe. Y eso es lo que queremos, que cada día tú aumentes en nuestra vida. Gracias, gracias, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.